Listo. Pues hoy es el segundo estudio de esta serie que iniciamos el domingo, donde el tema se llama Cuerpo de muerte. Y este pasaje ha sido sacado exactamente de Romanos capítulo 7, en el que hemos estado viendo en el versículo 24 esa oración de un grito desesperado del apóstol Pablo, donde miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y allí el apóstol Pablo, conociendo muy bien la doctrina de la depravación humana, la doctrina de la incapacidad humana y la doctrina teológica del pecado, resume de una forma maravillosa esta frase de ¿quién me librará del cuerpo de pecado? Entonces, hemos estado tratando de desglosar la frase que hay, todo el tema doctrinal que hay detrás de esta frase cuerpo de pecado. Y hoy el subtítulo del estudio es la sinergia del mal. Así será el tema de esta noche, una sinergia del mal, en la que estaremos tratando de entender más profundamente e iremos, primero Dios, con la bendición de la iluminación espiritual, profundizando más y más y más, para que, hermanos, le podamos ver las 1000 caras que tiene el pecado. Sí, las 1000 caras que tiene el pecado, cómo deforma, corrompe, gobierna, destruye, produce ceguera, muerte, dolor, aflicción, sufrimiento, desesperación, vaciedad, soledad. Hermanos, todo tipo de mal, de sufrimiento que hay en el mundo es ocasionado solamente por el poder del pecado. Divorcios, asesinatos, secuestros, prostitución, alcoholismo, drogadicción, violaciones. O sea, esa es la marca distintiva del poder del pecado. Y si los resumiéramos, si los sintetizáramos, sería dolor. Dolor siempre producirá dolor. Pero lo que quiero que veamos en esta noche es que este dolor, hay grados de dolor, hay grados de castigo y hay grados de pecaminosidad. Sí, grados de dolor, grados de castigo y grados de pecaminosidad. Y esto nos va a ayudar a entender un poco más la frase cuerpo de pecado. El domingo, haciendo un breve resumen, decíamos que dice Romanos capítulo 5 del 12 en adelante, por cuanto el pecado entró a este mundo por un hombre, el pecado pasó a todos los hombres, a todos pasó la muerte, a todos pasó la condenación, y el pecado agarró su sillón, agarró una cómoda, puso una mesita con su refresco y se sentó cómodamente en el centro de control del hombre. Se sentó en el alma humana, en el corazón, en la mente, ¿verdad? Y desde allí ha estado dirigiendo, controlando, gobernando al ser humano. Dice Romanos 3:9, que toda la humanidad está bajo pecado. Como que el ser humano se hubiera divorciado de la razón, como si el ser humano se hubiera divorciado de la inteligencia y de la sabiduría, y solamente lo gobiernan pasiones. Gobernado el ser humano por pasiones, odio, envidia, rencor, celos, destrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Y alguien diría, ¿cómo es posible que la máquina más sofisticada del universo, la mente humana, esté funcionando así?
y la única explicación que tenemos es lo que la Biblia enseña en relación con que el pecado está sentado, gobernando y controlando en el cuarto de control de un ser humano. Desde allí, corrompiendo al ser humano, degenerando al ser humano. Y decíamos que va a ser el tema de esta noche, de la sinergia del mal, porque el ser humano, a través de que está gobernado de una forma leve o violenta por el poder del pecado, por al fin y al cabo gobernado del pecado, tiene algunos enemigos internos y externos. Hemos podido ver en el pasado que el ser humano tiene enemigos internos con los que tiene que estar luchando. Es la carne, la naturaleza caída. Gracias. La carne, la naturaleza caída, que le gusta todo tipo de degeneración, de corrupción y de perversión. También vimos que la ley del pecado, esa norma, esa fuerza, todos los días está activa dentro del ser humano. También vimos que el viejo hombre, lo que éramos antes, ¿no? Yo Humberto Méndez, tengo un viejo Humberto Méndez que le gustaba pecado, practicaba pecado, y en el nuevo nacimiento, por la gracia de Dios, en la regeneración, Dios creó en mí un nuevo Humberto Méndez. Y el nuevo Humberto Méndez tiene una lucha contra el viejo hombre increíble, hermanos, increíble. El viejo hombre es indomable, no se deja vencer, ¿verdad? Es como si una persona estuviera en una jaula oscura y te estira la mano para agarrarte, ¿no? Y así como que el viejo hombre dice, ven, dame, ¿no? Y estira la mano para jalarte. Entonces, esta sinergia del mal, donde el ser humano tiene una lucha interna contra el poder del pecado, ¿sí? El poder del pecado, la carne, la ley del pecado, la naturaleza caída, el viejo hombre, son enemigos con los que tiene que estar luchando todos los días, aún en la noche, hermanos. Aún en la noche el poder del pecado puede sembrar, puede tratar de influir en que tengas sueños demasiado pecaminosos, corruptos, perversos, degenerados, ¿verdad? Y aparte, el creyente verdadero tiene enemigos externos. El mundo con sus listas de mercancías prohibidas. El mundo también, los demonios que están tratando de ponerte tentaciones. A cada ser humano le ponen tentaciones, sobre todo a los creyentes verdaderos. Los impíos que tratan de persuadirte de que su forma de vivir está bien, ¿verdad? Entonces el mundo, Satanás, los impíos, tentaciones contra los que el creyente también está luchando. Es una sinergia increíble, tanto interna como externa, una sinergia del mal. Todos ellos buscando una sumisión total de la persona. Una sumisión total en la que si tú te sometes inicialmente, aunque sea de una forma pequeña, terminarás siendo corrompido, no sé si así se dice, ¿no? Siendo corrompido de una forma total. Por eso en esta mañana, no me ha amanecido, ¿verdad? En esta noche vamos a empezar con dos textos, hermanos, dos textos que nos van a ayudar mucho. La azul, por favor. Sí, ahí. Vamos a empezar con dos textos. La primera está en Isaías capítulo 1 y el segundo texto está en... El primero está en Isaías capítulo 1 y el segundo está en Génesis capítulo 5. Y la Biblia describe al ser humano, vean ustedes,
cómo Isaías da una descripción de la depravación humana. Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, esto en sentido físico, pero también es una aplicación en sentido espiritual. No hay en él ninguna cosa sana. La Biblia describe al ser humano como una persona pudriéndose, pudriendo su matrimonio, pudriendo sus supuestas diversiones, cantando de borrachos, drogados, en el antro, ¿verdad? No hay en él cosa sana. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Lo que dice, lo que hace, lo que piensa, lo que planea, lo que imagina, lo que sueña, no hay en él cosa sana. Esto es importante si tú ya eres regenerado, que lo entiendas en relación con tus hijos, con tu cónyuge inconverso. Eso es importante que lo entiendas, hermano. La depravación humana dice que no hay bueno ni siquiera uno. Los seres humanos están luchando contra su propia maldad, contra su propio carácter. Muchas personas ni siquiera se aguantan a sí mismos. Están hartos ya de sí mismos, cansados, ¿no? Y a veces vuelven a agarrar fuerzas. Entonces, esto es lo que primero quiero que vean, la descripción, el diagnóstico espiritual que Dios da de los seres humanos. No hay en él cosa sana. Y aquí yo sé que la pregunta es, ¿y los que hacen el bien? Bueno, hermanos, la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano, la descripción bíblica es no que la gente hace menos mal que otros, pero nadie hace lo bueno. Esa es la verdadera descripción, que unos hacen menos mal. Sí, porque hacer lo bueno implicaría guardar de una forma total la ley moral de Dios como una norma de vida. Entonces, no hay en él cosa sana, nada. Pero también el otro pasaje que nos ayuda a entender esto es Génesis capítulo 6, del versículo 5, de cómo tan pronto después de Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 4, perdón, la caída y los efectos de la caída, tan rápido el mundo se había echado a perder. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo deseo, designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Alguien diría, bueno, solamente en los barrios difíciles de cada ciudad, o solamente eso sucedía en la zona roja que cada ciudad tiene. No, hermanos, no, era en todo tipo de clase social, de todo tipo de familias, de todo tipo de personas. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Por eso, vean ustedes el versículo 11 y el 12. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Se corrompió. Esta es la frase que nos interesa de lo que el apóstol Pablo entendía de cuerpo de muerte. Se corrompió, se echó a perder. Dios mira, hermanos, a el mundo como un planeta lleno de personas aguzanadas. Ya, no, es que ese hombre está loco, ¿cómo es posible que diga eso? Hermanos, pues lean la Biblia. Sí, lean la Biblia para que puedan ver el diagnóstico espiritual que Dios da de la raza humana. Se corrompió la tierra, se aguzanó. La tierra estaba llena de violencia intrafamiliar, amistad, laboral, social, nacional, mundial, llena de violencia verbal,
llena de violencia física. Los tribunales estaban llenos de demandas, la gente peleándose en la calle, asesinándose, llenos de violencia. Y vean ustedes el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, aguzanada, podrida, jitomates tan podridos que no sirven ya ni para una salsa, ¿no? Si usáramos el equivalente a un ser humano con un jitomate, ¿no? Pero ven ustedes la segunda frase del versículo 12. Porque toda carne, ¿qué significa esta frase? Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, adultos mayores. Porque toda carne, todo, hombres, mujeres, niños, había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, hermanos. No había ni uno bueno. Esta sinergia del mal, muy pronto después de Génesis capítulo 4, estamos hablando de 2 capítulos después, ya estaba destruyendo la tierra. Por eso, lo que hoy quiero que revisemos es este cuerpo de muerte. ¿Por qué Dios le llama cuerpo de muerte? Si tú todavía no has sido regenerado, si tú todavía no conoces la gracia de Dios en Cristo Jesús, tienes un cuerpo de supermuerte. Sí, aquí vemos 2 personas con un cuerpo de muerte. La primera es el inconverso, el que nada más echa novio con Dios los domingos un ratito y que va a la iglesia y vamos a usar esa frase, ¿no? Echa novio con Dios. Una frase muy popular, ¿no? Que no quieren compromiso con Dios, no quieren pertenecer a una iglesia, no quieren pertenecer al cuerpo de Cristo, que simpatizan. Esas personas tienen cuerpo de muerte y todos los días están mirando cómo se va muriendo el gozo en la vida, el gozo por el amor, el deseo de ser fiel, el deseo de ser honesto, virtudes humanas, cómo se van muriendo. Y sin saber cómo evitar eso. Y el segundo cuerpo de muerte es el del creyente. El del creyente que ya está consciente del poder de esa sinergia del mal y lucha contra esos ataques de la carne, el viejo hombre, la naturaleza caída y la ley del pecado. Entonces el creyente verdadero lucha para que el cuerpo de muerte no lo mate a él. Pero en todos aquellos que son inconversos, tarde o temprano el cuerpo de muerte los matará. Pero quiero que escuchen hoy los grados de dolor que el pecado produce, los grados de castigo. Y escuchen, hermanos, y los grados de pecado. No todos los pecados son iguales. Y quiero que hoy puedan ustedes considerar que por primera vez consideres que Dios mide el pecado de una forma diferente a como tú la mides. Lo que vas a escuchar en esta noche va a perturbar. Ay, no, es que para mí eso no es pecado, o no es tan grave como lo dice el pastor. Bueno, te pido por favor que por primera vez empieces a considerar que hay grados de pecado, grados de dolor, y habrá grados de castigo. Grados de castigo. Y quiero que vayan notando en cada texto que vamos a visitar en esta visita guiada por varios pasajes de la Biblia, las frases que usa la Biblia de mayor condenación, mayor castigo, mayor corrupción, que la Biblia
da. Por ejemplo, en Juan 19:11 le dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cristo hablando de Judas, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué significa eso? Que una cosa es que tú entregues o culpes a una persona inocente y que se lo lleven al ministerio público y después al hacer eso. Pero lo que hizo Judas de entregar al Dios encarnado a un juicio injusto, mayor pecado tiene. Así lo dijo Cristo. Por eso habrá mayor castigo. Realizó un mayor mal. Su delito ha sido el mayor de todos. Entregar a Cristo a un juicio injusto. Y quiero que veas la frase, mayor pecado tiene. En Amós capítulo 5, versículo 12, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. De vuestros grandes pecados. Sé que afligen al justo y reciben cohecho, y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. Dice, y de vuestros grandes pecados. El pecado es uno, pero el daño que genera no siempre es igual que otro. Hay pecados que dañan más que otros. Por eso es que habrá mayores grados de castigo. No es lo mismo que le rompas el corazón a una muchacha a que rompas tu matrimonio. No es lo mismo que le seas infiel a tu novia a que le seas infiel a tu esposa. ¿Sí? Hermanos, hay grados de maldad que el ser humano comete contra Dios, pero la persona no las quiere considerar como grados de maldad. Dice Génesis 18, versículo 20, cuando está hablando de Sodoma y Gomorra. Sí, cuando Dios va y de alguna manera pasa una tarde-noche con Abraham, y al siguiente día se levanta ya para ir con 2 ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. No es lo mismo que te tomes una cerveza una vez al año, a que estés embriagándote, embruteciéndose, gritando como animal, ¿sí? Haciendo desfiguros, ofendiendo a las personas, de una persona que está completamente ebria, que después termine en la calle, ¿no? Y que después tenga que ser anexada. No es lo mismo, hermanos. Dice aquí, el pecado de ellos ha agravado en extremo. Y así una cubita, una cerveza, y terminas como alcohólico, alcohólica, así una pastillita, una anfetamina, y después terminas con heroína y cocaína, así un pequeño coqueteo, y después terminas en un hotel con una persona que no es tu cónyuge, así un pequeño albur, y después te vuelves el maestro de Polo Polo. O sea, el pecado siempre va creciendo, y yo no sé por qué estás tan ciega o tan ciego que no quieres entenderlo. Tendrás que sufrir mayores consecuencias, porque el pecado de fulano se ha agravado en extremo. El pecado de fulana se ha agravado en extremo. El pecado de uno de tus hijos se va agravando en extremo. El pecado de una de tus hijas se va agravando en extremo. Dice Jeremías 16:12. Y ustedes y ustedes habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y ustedes han hecho peor que vuestros padres. Si el papá fue pecador, muchos hijos son peor, hermanos. Si el papá recibirá gran condenación, los hijos recibirán mayor y mayor y mayor condenación.
Por eso es que esta serie está enfocada en mostrar que el cuerpo humano es un cuerpo de muerte. Dice Ezequiel 16:47, te corrompiste más que ellos en todos tus caminos. Te corrompiste más que todos ellos, te echaste a perder. Hay gente más aguzanada que otra. Por ejemplo, el lujurioso. El lujurioso tiene gusanos de putrefacción en sus ojos. El mentiroso, blasfemo, calumniador tiene gusanos en su boca. El adúltero, el adúltera tiene gusanos en sus genitales. El ratero tiene gusanos en sus manos. El inventor de males, como dice Romanos capítulo 1, el inventor de males tiene gusanos en su cabeza. Gracias. Por eso, hermanos, podemos ver que hay pecados más negros que otros. Hay pecados más repugnantes que otros. Hay pecados que apestan más que otros. Hay pecados más detestables que otros. Ejemplo, una cosa es decirle una grosería a una persona, pero hay gente que no le basta con decirle una grosería. Va y la golpea. La insultas y luego la golpeas. Mayor transgresión. Pero no solamente la insultas y la golpeas, sino también sacas tu arma y le das un balazo y la matas. Mayor condenación. Pero no solamente la insultas, la golpeas y la matas, sino vas y quemas a toda su familia. Mayor condenación. O sea, hermanos, es increíble cómo nos estamos adaptando a la maldad en la sociedad. Es increíble ver cómo los papás y las mamás permiten que el hijo esté de bobo, ¿verdad? De bobo o de boba, ahí jugando con el PlayStation. Ya está, ya vente a desayunar, hijo. Espérame, nada más mato a 30 personas más aquí en el PlayStation. Viendo cómo matan, hermanos, es increíble. ¿Qué no tienes sentido común? ¿No tienes temor de Dios? ¿No entiendes que eso le va a hacer un daño a tu hijo tarde o temprano? Pero en fin, ¿no? Entonces, hay pecados, por eso dice, te corrompiste más que ellos. Por eso tenemos que vigilar a nuestros hijos con la televisión, el internet y con los amigos, que no se junten con niños más aguzanados, que no se junten con niños más putrefactos. Diría el hermano Juan Bunyan, que no se junten con niños de las tinieblas, ¿no? Al grado, hermanos, que en la Biblia hay pecados que no tienen perdón. Por el grado de maldad y de insulto y de delito que se comete contra Dios. Dice en Marcos 12:31, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y si tú analizas el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, dices, pues yo no vi nada de inmoral en lo que hizo esa persona. Yo no veo nada de que haya tirado las Torres Gemelas. O sea, ¿tú crees que puedes insultar a Dios y quedar impune? A ese grado el cuerpo es cuerpo de muerte. Hay pecados que nunca tendrán perdón. ¿Te dice algo eso? Pecados que nunca tendrán perdón. Inclusive Cristo dijo que hay pecados que tienen mayor castigo. Dice en Mateo 23:14, ¿no? Que recibirán mayor condenación. Entre más luz y menos obediencia, mayor condenación. Se lo dijo a los fariseos y a los escribas. Por eso, varias veces al año, yo les digo desde el púlpito que muchos, sería bueno que ya no fueran a la iglesia. Así dice, ay, hermanos, somos muy pocos y usted los corre. No, no los corro. Yo quisiera que se quedaran. Pero si a la mera hora se quedan para oír más y no obedecer,
oír más y no obedecer, dice la Biblia que mayor castigo tendrán, más luz sin obediencia. Mejor ya no vayas a la iglesia, porque habrá mayor condenación. Dice Mateo 11, versículo 22 y 24. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Ciudades completas que tendrán mayor condenación. Inclusive más adelante en el versículo 24 dice que hay ciudades donde se predicó el Evangelio, la Biblia. Ciudades completas donde hubo más luz. Es como si el cielo, hermanos, hubiera descendido a la tierra y el Rey del cielo hubiera caminado entre esas calles anunciando la salvación y el perdón, y la gente le diera un portazo al Rey. Dice que entonces serán mayor el castigo para ellos que para Sodoma y Gomorra. Alguien dirá, ay, por darle un portazo a alguien que me da un estudio bíblico, mayor condenación. Ay, no, ¿cómo crees, no? Sí, porque ya no hay nada que hacer por aquel que rechaza el Evangelio. Ya no hay nada, no se puede hacer nada por esa persona. Mayor condenación. Dios no castigará a unos más que a otros si su pecado no fuera mayor, hermanos. Tan es así que en el libro de Números, capítulo 15, sí, el pecado de presunción o de soberbia, no había sacrificios por un soberbio, un orgulloso, un vanaglorioso. No había una forma de sacrificio. Si alguien, hermano, era orgulloso, de esos arrogantes que se sienten la última coca del desierto y que son muy especiales y que, ¿no? No, ni siquiera, hermanos, había un sacrificio. Como dando a entender, no, por ellos no hay perdón. Por eso ese pecado de orgullo, de un orgullo maldito, hermanos, híjoles. A mí me preocupa cada vez que conozco una persona que tiene una soberbia y un orgullo, que se siente tan especial, tan superior a otros, tanto en hombres como en mujeres. Sí, también vemos otra clasificación de pecados, vamos a llamarles pecados de negligencia. Aunque vamos a ver una serie, uno o dos sermones de los pecados de omisión, hoy nada más lo mencionamos. Pecado de negligencia. Mayor disciplina tendrá un creyente, ¿no? Que no lee, no ora, no se congrega, no evangeliza, no sirve a su Señor. Termina siendo omisión. A Dios no le va a interesar toda tu lista de justificaciones y pretextos. ¿Por qué no mueves un dedo en el reino de Dios? ¿Por qué no mueves un dedo en el reino de Dios? Dios lo interpretará como omisión. Si estuviéramos hablando de soldados cristianos con la armadura cristiana, muchas armaduras están oxidadas, completamente oxidadas. Sí, en Romanos capítulo 2, versículo 1, vemos otro tipo de lista de pecados que serán juzgados por Dios. Dice que los que viven en una conducta pecaminosa y esa misma conducta la condenan en otros. Dice 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ese es el problema más grave de todos aquellos que enseñan la Biblia. Pastores, maestros,
maestros de jóvenes, todos los que damos un estudio y que si en un momento condenamos la conducta de otros y nosotros estamos realizando las mismas conductas pecaminosas que censuramos, dice que somos inexcusables. Sí, inexcusables. O sea, hermanos, el ejemplo es muy sencillo. Un juez que condena a un ratero y termina siendo ese juez un ratero. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es sorprendente que alguien que juzga y castiga a un ratero sea ratero. Un gobernador, un presidente, cualquier persona que esté en un rango de superioridad social, gubernamental, ¿sí? Hermanos, presidentes, gobernadores, alcaldes, jueces, magistrados, maestros de la Biblia, pastores, todos aquellos que damos un estudio bíblico. Cuidado, hermanos, de que condenemos pecados que nosotros mismos estamos practicando. Sí, por eso tú puedes ver en la Biblia pecados más groseros que otros. Si tú ves los pecados que cometió Manasés comparados con los pecados de Nabucodonosor, unos son pecados más groseros que otros, ¿sí? No es lo mismo el pecado de los demonios que el pecado de los hombres, ¿sí? No es lo mismo el pecado de Satanás que el pecado de los ateos. No es lo mismo el pecado de los religiosos con el pecado de los apóstatas. Hay pecados más groseros, hermanos. Y eso es importante que lo consideres, porque muchas, repito, en nuestra lista de conductas pecaminosas, algunos no son tan degenerados como otros. Les voy a dar ahorita una lista de, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conductas que el hombre tiene contra Dios. Contra Dios. Pecados contra Dios, así ponen el subtítulo. Pecados contra Dios, dice el Salmo 50, versículo 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Entended ahora esto, ¿quién? Los que os olvidáis de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. ¿Qué significa esto? No es un olvido por ocupación, de que estás tan lleno de problemas y tienes tanto trabajo, etc. No. Es un olvido voluntario. Es el olvido de alguien que se divorcia de otro. No, desde, oye mamá, y es que mi papá, no, ni me lo menciones, ¿no? En la vida de muchas personas hay gente innombrable, ¿no? Y para muchas personas Dios es innombrable. A eso se refiere. No quiero saber nada de Dios, en mi casa no se habla de Dios, no quiero la Biblia, no quiero aquí ningún cristiano fanático, no quiero aquí estudios bíblicos en mi casa, no, fuera, no. Es una conducta en contra de la persona de Dios. Se divorciaron de Dios. Entended ahora esto, los que se olvidáis de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Número 1, olvidarte de tu Creador, olvidarte del que te da de comer, olvidarte del que te vistió de virtudes, dones, capacidades, habilidades, destrezas, el que bendijo el vientre de tu esposo, el que te da trabajo, techo, sustento, abrigo, el que produce oxígeno, plantas, agua, luz. ¿Te vas a olvidar de él? Bueno, dice versículo Salmo 106, 13, el que se olvida de Dios voluntariamente. Dice el Salmo 10, versículo 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Hermanos, los invito a que hagan un estudio profundo de la palabra despreciar.
No, es lo que es el racismo. Todo tipo de racismo donde desprecias a otra persona por su tipo de piel. Hay un desprecio por cultura. Ay, es un ignorante, guácatelas. O alguien que tiene menores ingresos que tú. Ay, es un pobre, trae Volkswagen. Ni le hagas caso, ¿no? Ay, vive en una colonia bien popular. Un desprecio laboral, intelectual, social, económico, racial. Así lo hace el ser humano contra Dios. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Número uno, se olvidan de él. Número dos, lo desprecian. Dice el Salmo 14:1. El que niega su existencia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Número uno, se olvidan de él. Número dos, lo desprecian. Número tres, lo niegan. Niegan su existencia. Pero no solamente eso, dice el Salmo 81:15. Los que aborrecen a Jehová. Los que aborrecen a Jehová. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo para que tú aborrezcas a Dios? ¿Qué te hizo? En Romanos capítulo 1, versículo del 28 al 32, una de las conductas de una mente reprobada es que son aborrecedores de Dios, dice la Biblia. Hay un desprecio, un coraje. Entonces, número uno, se olvidan de Dios. Número dos, lo desprecian. Número tres, niegan su existencia. Número cuatro, lo aborrecen. Número 5, números 15:30. Ultrajar a Dios. Ultrajar. ¿Qué? ¿Cómo? Dice la Biblia, números 15:30. Mas el que hiciere algo con soberbia, ultrajó a Jehová. Esa persona será castigada de en medio del pueblo. Ultrajó. Según el diccionario, la palabra ultrajar es abofetear, afrentar, agravar, injuriar, insultar, ofender. Cuando tú, para que tengas una idea, cuando una mujer encuentra a su esposo en infidelidad en un restaurante o en alguna parte besando a su amante, y la mujer se le va contra el esposo y luego contra la amante, todo lo que le hace la esposa ofendida al amante es que la ultrajó, la pisoteó, la escupió, la insultó, la cacheteó, la desgreñó, la pateó. Todo eso, ¿no? Es una agresión pública. La Biblia dice que los seres humanos ultrajan a Dios, lo escupen, se burlan de Él, hacen chistes de Él, lo niegan, lo aborrecen, lo escarnecen, chistes de Cristo, chistes de Dios, chistes del Espíritu Santo, chistes de la Biblia. Hermano, cuerpo de muerte. Hermano, sinergia del mal. Delitos contra el dueño del universo. Imagínate, hermanos, delitos contra el dueño del universo. Pero no solamente eso. Delitos contra una conciencia iluminada. La pregunta es, ¿Judas tenía una conciencia iluminada? Sí. Había visto al Dios encarnado. Había escuchado mensaje de salvación. Estuvo cara a cara con el dueño del universo encarnado. Y aún así lo traicionó. Y ustedes conocen la historia. Es un pecado contra una conciencia iluminada. Pilato, su propia esposa, le dijo, oye, no, he estado soñando con este hombre. Pilato, Cristo le dijo, yo no soy, mi reino no es de este mundo.
tuvo la suficiente luz para dejar en libertad a Cristo sabiendo que él no había hecho nada. Él mismo se condenó, su propia boca lo condenó porque dice, no hay delito en él. ¿Y por qué lo entregaste al asesinato? Los fariseos, los escribas y todos aquellos que van a la iglesia y escuchan más doctrina, más verdad, y quieres seguir revolcándote como puerca en tus pecados, mayor condenación. Mayor condenación. Por eso les digo, hermanos, que esto es algo que perturba, sobre todo al que no conoce la Biblia, porque Dios, pero es que Dios es amor, y empiezan a pelear allí, ¿verdad? En su propia mente, pensando que los delitos que cometen no son tan graves. Pero el problema es que ni siquiera han agarrado un libro. Yo creo que el último libro que agarró fue el de la primaria, menos la Biblia, y quieren de alguna manera tener argumentos, sino ni siquiera leen la Biblia, hermanos. No se puede. Por eso, vean ustedes, cuerpo de muerte. Otra frase, ¿no? La continuidad de los pecados, de una vida pecaminosa. ¿Sí? O sea, una vida de pecado acelerado. Una cuba, próxima semana, 2 cubas, siguientes 15 días, media botella, dentro de 3 meses, otra media botella, luego una botella, luego una fiesta y esa misma noche otra fiesta, luego a la botella el alcohol, cigarro, y luego después de varios años alcohol, cigarro y drogas, y luego después de varios años alcohol, cigarro, drogas y un acto sexual con una persona que no era tu cónyuge, y después te metes a una banda de delincuentes, ¿no? Hermanos, hay así mentirosos, cada día mienten más. Cada día están los lujuriosos, que cada día viendo más hombres o mujeres desnudas. El perezoso cada vez más perezoso. El grosero cada vez más grosero. Hermanos, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo ya abrir muchos videos que sacan de accidentes, de tragedias, de choques, porque la gente que está filmando el accidente, puras groserías. Ay, hijos de qué sabe qué, ay, no, dices, ay, o sea, hermanos, tengo que, cuando veo un video que me interesa, tengo que bajar el volumen a esa aplicación, porque puras groserías, hermanos, ya la gente no sabe hablar sin groserías, ¿no? Entonces, la continuidad del pecado, cada vez más vulgar la persona, cada vez más viciosa la persona, cada vez más odio, más envidia, más coraje, más calumnia. Hermanos, ¿saben cómo les va a ir a todos la industria del chisme? ¿Saben cómo le va a ir a todos esos programas de chismosos, calumniadores, difamadores? Hermanos, entonces ven ustedes, el ser humano tiene un cuerpo de muerte, número 1, porque le gusta pecar. Número 2, porque cada vez comete pecados más graves. Y número 3, por cantidad. Por cantidad. ¿Cuántos muchachos nada más quitándole la virginidad a las niñas? ¿Cuántos muchachos con 5 o 7 mujeres acostándose sexualmente? ¿Cuántos adúlteros, adúlteras con un amante, con 2 amantes, con 4 amantes? Hermanos, cada vez más. Pero si eso no fuera suficiente, en Romanos capítulo 1, en el versículo 30, vemos otra conducta hiper depravada. ¿Cuál? Inventores de males. Inventores de males. ¿Qué significa esto? Hermanos, que la pregunta es aquí, ¿el pecado como pecado no es suficiente? ¿No es suficiente? No.
inventores de males. Dice ahí en Romanos 1:30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Muchos hermanos, inclusive creyentes, no están conscientes que muchos videos de TikTok son de inventores de males. A mí en lo personal me da mucha lástima, y esa es una opinión muy de mí, ¿verdad? De todas esas, una persona saca y que hay que hacerle así, ¿no? Así, y ahora toda la familia, ve, todos vamos a hacerle así, ¿no? Y luego en China, y luego en Australia, y luego hasta los de Polo Norte, a ver, todo, y pobrecitos, copiando la ridiculez de otros. A ver, vamos a echarnos agua fría con hielos todos, ¿no? Y luego todo el mundo, a ver, el reto del agua fría, el reto de aventarse aquí, el reto de aventarse allá. Hermanos, y lo veo muchas veces en personas que se llaman cristianos. Hay personas cercanas a nosotros, sí, no son cristianos, donde vemos que de pronto hicieron su video familiar. Hicieron su video familiar de que de pronto, me acuerdo de uno de ellos que todos se quedaron así. Dice, ¿y eso qué? Que estamos haciendo un video de TikTok, todos así. ¿Y eso qué? Ay, es que es nuestro video de TikTok. Ay, o sea, ay, pobrecitos, de veras. ¿Ese es tu legado? ¿Hacer el ridículo? Pero hermanos, el punto aquí es inventores de males. A pesar de que el pecado produce cierto placer pecaminoso, la depravación humana enseña que no es suficiente, fíjense. No es suficiente. Hay que inventar más mal. Y aquí podría dedicarle media hora a hacer una lista de conductas de inventores de males, pero no. La malignidad, la siguiente conducta, malignidad. No, el grado de hacer mal, el grado de hacer daño, el grado de corromper a una persona. Y aquí vemos, ¿no?, que hay gente con una malignidad increíble, gente que es completamente oscura, gente que hasta huele, hermanos, perdón, pero huele hasta azufre, ¿no? O sea, hay gente con una maldad increíble. Y alguien diría, bueno, asesinos seriales, crímenes de guerra. No, hermanos, hombres que violan a sus hijas. O sea, el daño dentro de la familia, una malignidad. Alguien diría, bueno, es que ese hombre tiene como 4 amantes. Tú dime, ¿quién tiene más malignidad? ¿El que tiene amantes y lastima a gente que no es su familia? ¿O aquel perverso, ese hombre, ese monstruo que viola a su propia hija? No, hermanos, malignidades. Sí. La siguiente conducta. Simplemente la ingratitud, hermanos. No vamos muy lejos. Ingratitud. La ingratitud a los hombres es mal vista. Que te olvides de los favores que se te hicieron. Qué terrible, ¿no? Ingratitud. Y muchísima gente ha sufrido esta sensación. ¿Cuál? De ingratitud. Hiciste mucho por esa persona y te pagó con desprecio. Dices, bueno, vamos a seguir con la vida, ¿no? Y se queda esa sensación con ese sobrino que ayudaste, con ese primo, con ese tío, con esa tía, con ese vecino,
con ese compañero de trabajo, en la iglesia, en la familia, con hijos, ¿no? Con padres, con lo que sea. La ingratitud es algo muy, muy mal visto. Pero ahora el problema es, ¿ingratitud con Dios? Híjole, hermanos, este es uno de los pecados mundiales, mundiales. Despreciar su bondad, su amor, su salvación, sus bendiciones. No le debo nada a Dios, dice el impío. Yo no le debo nada a Dios. Yo me lo gané. Yo he trabajado mucho. Yo soy muy especial. Soy muy inteligente, soy sabio, soy científico. Y ese pobre asno que está hablando, se le olvida que Dios fue el que lo vistió con virtudes, con capacidades, destrezas, habilidades, y termina hablando como un animal, hermanos. Ingratitud, cuerpo de muerte, cuerpo de muerte. Otra conducta de cuerpo de muerte. Destruir. Así nada, pone ti, destruir. Destruir tu cuerpo. Tatuarlo. Alcoholizarlo, drogarlo. Destruirlo sexualmente. Destruir tu boca con tantas groserías, maldiciones. Destruir tu familia. Si tienes un esposo que te puede dar una vida digna, ¿para qué te sales a trabajar? Destruir tu familia. No sembrar los valores. No tener a Dios en tu hogar es destruir tu familia. Entonces, la palabra destruir nos habla de un cuerpo de muerte porque destruye su cuerpo, destruye su valor, destruye su familia, destruye su hogar, destruye su matrimonio, destruir una iglesia, hermanos. Cuerpo de muerte. Y así hay mucha gente que ha destruido todo alrededor de ellos y siguen destruyendo y destruyendo y destruyendo. Ay. Siguiente. Cuando el pecado produce mucho placer. Cuerpo de muerte. Ustedes saben que hay muchas personas que han asesinado un balazo y se espantan, tiran la pistola y se echan a correr y se esconden. Pero compárenlo con alguien que agarra la pistola y ¡pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Y le sueltan los balazos y dices, ¿qué? ¡Es un monstruo! Y en ese momento de ver cómo ese hombre se está carcajeando mientras asesina a una persona, dice, no, vámonos, no, este ya es un demonio. Se la matan los demonios. ¿Sí? Disfrutar, decir una mentira. Disfrutar más el adulterio. Disfrutar más el asesinato, la corrupción. Disfrutar más tu alcoholismo, tu drogadicción. Hermanos, cuerpo de muerte. No es lo mismo la persona que agarra, vamos a poner que este vaso sea una botella de cerveza, ¿no? No es lo mismo que hagas así, ¿no? Le des un sorbo. ¡Ay! ¡Ay, no! Y tu comadre te dice, ya, no sea payasa, comadre, tómele todo, ¿no? A que digas, ¡ay, qué sabrosa está, ¿no? Pásame otra. Hermanos, Dios está viendo cómo tienes tanto placer por ver tus videos pornográficos, por odiar y hasta se vuelve un odio, se vuelve algo placentero. Mi esposa y yo conocimos en el Cerezo de Acámbaro a una mujer que ya disfrutaba odiar a su suegra, odiarla, ¿no? Y de verdad, hermanos, si para nosotros como seres humanos es increíble ver a una persona odiando y disfrutando, imagínense a Dios, hermanos, cuerpo de muerte, grados de pecados más groseros, grados de dolor, grados de sufrimiento,
grados de castigo. Pero no solamente eso, sino vemos en 2 Timoteo capítulo 3, ¿sí? 2 Timoteo capítulo 3, unas conductas que la Biblia nos muestra que es también grados de pecado. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice Pablo a Timoteo: también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, pues porque habrá hombres amadores de sí mismos, el ego, ¿no? Ególatras, egocéntricos, egomaníacos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Vean ustedes aquí a este monstruito de persona, ¿no? Vean ustedes a este monstruito de persona. Hermanos, son muchas conductas. Unos las tienen, pero algunos las tienen todas estas conductas, las tienen todas. ¿Cuál es el pecado aquí? ¿Por qué es mayor pecado? Porque tienen apariencia de piedad. Muchos de ellos son pastores. Muchos de ellos son hermanos, entre comillas, honorables de la iglesia. Cada domingo se ponen la máscara de piedad. Sí, es un pequeño demonio con una Biblia en la mano. O esa mujer es un pequeño demonio con una Biblia en la mano. De hecho, ahorita viene a la mente la mujer de Proverbios capítulo 7, que ya también le dedicamos varios estudios. Proverbios capítulo 7. Esa mujer que sale a seducir, una mujer casada, ¿sí? Que sale a seducir a muchachitos. Sí, que seduce a ese muchacho con falta de entendimiento. Dice... Sí, recuerdan el pasaje, Proverbios capítulo 7, versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, Plaza Satélite, Plaza Jacarandas, Plaza Perisur, ¿no? Acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: vean ustedes aquí la religiosidad, vean ustedes aquí cómo está vestida de piedad. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. O sea, había ido al tabernáculo, había presentado sacrificios por el pecado. Hijo de hermano, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Vean ustedes esta mujer casada, ofreciéndosele
a otros hombres. Por eso, hermanos, mayor pecado. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Una mujer que no tiene temor de Dios y adultera tendrá castigo. Pero una mujer casada con una Biblia en la mano que comete el mismo delito tendrá mayor castigo porque peca contra más luz. Contra más luz. ¿Sí? Entonces, aquí su expresión es: ya fui a la iglesia, ya escuché un sermón. Y esta piedad la ayuda a santificar su pecado. Estoy usando la palabra santificar en un sentido, ¿verdad?, no correcto, porque está haciendo que su pecado no se vea tan depravado a los ojos de ella. Ahora, cuerpo de muerte. Cuando hacemos que otros pequen. Sí, hijo, quiero que tu primera caguama te la tomes conmigo. Hijo, quiero que tu primer cigarro te lo fumes conmigo. Hijo, te voy a llevar a las prostitutas para que te hagan hombre. Hijo, te voy a enseñar cómo usar un arma para que cuando tengas que matar a alguien, lo mates. ¿Sí? Enseñar a otros, hermanos, a robar. ¿Han visto ustedes los videos de las farderas? Porque ese es el nombre que se les da. Farderas que entran a un centro comercial con faldas hasta los tobillos y entre las piernas se meten hasta televisores. Que les enseñan a sus hijos a robar, a alcoholizarse, al cigarro, a la vulgaridad, a las groserías. Hermanos, padres que son mal ejemplo. Y muchas madres, no tienen ustedes idea cuántas madres que son pésimos ejemplos para sus hijos. Que les están enseñando el camino de la maldad. Sí. Pero en fin, todos los pecados son diferentes, pero todos producen daños diferentes, todos producen castigos diferentes, y mientras la persona no sea regenerada y redimida, vive en un cuerpo de muerte. Por eso es la oración que el apóstol Pablo da: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta el mismo apóstol Pablo, hermanos, el mismo apóstol Pablo tenía esa lucha contra pecados. ¿Sí? ¿Cuál es la última ilustración para terminar el estudio? Que el puerco, por su naturaleza de puerco, siempre se va a revolcar en conductas pecaminosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la naturaleza del puerco, ¿no? Pero un gato siempre tendrá la naturaleza de gato y todos los días se baña a sí mismo. Cuando un gato cae en un chiquero, no se queda nadando en el chiquero. Pega un grito, un brinco, se sale y a la semana que lo vuelves a ver ya está limpio, se lavó a sí mismo. El creyente, hermanos, es ese gato que aunque cae en alguna conducta pecaminosa, le ruega a Dios perdón, Dios le concede arrepentimiento y vuelve a limpiar su mente, su alma y su corazón o su conciencia. El pecador no, hermanos, todos los días creciendo en un cuerpo de muerte, matando el amor en su familia, matando el amor a su cónyuge, matando el buen ejemplo hacia sus hijos, matando el matrimonio, matando el hogar, matando la familia, o simplemente no construyendo nada en esta vida. No construir, estar así muerto, ¿no? Como en un ataúd. Por eso, grados de muerte,
grados de pecado, grados de dolor, grados de castigo, ¿no? Cuerpo de muerte, hermanos. La única solución es el perdón de Dios y la obra de Cristo para que ahora tengamos vida en un cuerpo que está acostumbrado a pecar. El nuevo nacimiento. Esto es la gloria de la gracia, del perdón y de la salvación. Porque aquí es donde vemos a un verdadero creyente. Ya está luchando contra sus pecados de su mente. Ya lucha contra los pecados de su corazón. Ya lucha contra los pecados que batallan dentro de su alma. Ya hay una pelea. Ya busca consejos con un hermano, con otro hermano, con el pastor. Ya pide consejos. ¿Cómo puedo luchar? Mi esposa y yo la semana pasada nos sentamos con una persona que nos hizo una pregunta interesantísima. Dice, ¿cómo puedo continuar manteniéndome limpio delante de Dios? ¿No? Porque a veces en la noche mi pensamiento pecó, mi conciencia pecó, ¿no? O sea, perdón, mi conciencia me acusa de pecado, mis sueños, mis pensamientos, mis emociones. Por eso, hermanos, me despido con el texto de Pedro, por favor. Vamos a Pedro, porque Pedro en su carta que escribía a sus discípulos, dice, es primera de Pedro, y aquí vemos a este hermano con un corazón de pastor, un corazón amoroso por enseñarle a sus discípulos cómo luchar contra el pecado que mora en ti en la vida cristiana. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, dice versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que batallan. Hermanos, es una guerra a muerte. Puedes hasta llegar a sudar. No quiero, ya no quiero pecar, ofender a mi Dios, ya no quiero jamás, no. Y puedes llevar 10 veces ante una tentación muy fuerte, dijiste que no, pero en uno caíste. Y aquí te vas a sentir horrible. Porque si eres cristiano verdadero, ya no puedes decir, hermano, esa es la naturaleza del pecador. No, hermanos, esto es lo horrible ya de ser creyente verdadero. Porque antes podíamos justificarnos diciendo, es que no puedo porque pues soy pecador. No, ahora pecamos porque queremos pecar. Porque queremos pecar. Porque hay muchos medios a nuestras manos para evitar que cedamos al pecado. La gracia de Dios, lo que veíamos en el sermón pasado, ese poder que es más poderoso para vencer al poder maldito del pecado. Y no usamos la gracia de Dios porque queremos pecar. Por eso el pecado del creyente es más abominable, hermanos. Porque lo pudo evitar y no lo hizo. Por eso dice, os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Un ejército contra otro ejército. En la noche, tu mente, ¿no? El pecado se levanta con su ejército. Deseos, emociones, pensamientos, recuerdos, imágenes del pasado, para que peques y fabriques una película
sensual de tus sueños. Batallan. Y ahí es donde te levantas con el ejército de la gracia para luchar contra todos esos enemigos. Enemigos. Prepárense para la guerra, hermanos. La guerra contra el pecado interno. Prepárense. Y luchen contra ese cuerpo de muerte. Muchas gracias. Si Dios permite, nos vemos el domingo. Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hasta- Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.